Entonces, ayer también les proporcioné el link de acceso a nuestra aula virtual. Se los vuelvo a colocar a través del chat. Y sus credenciales de acceso es el usuario, el DNI y también la contraseña, de forma predeterminada, a menos que lo hayan cambiado, ¿no? Damos clic en acceder y nos van a aparecer los cursos en los que estamos matriculados. En este caso nos dirigimos a Microsoft Outlook 2019. Ya está. Y bueno, en realidad como somos el primer grupo de Outlook 2019, solo solo vamos a aparecer nosotros. En este caso tenemos la asistencia, el material y la grabación de las sesiones. En material les he colocado la guía del estudiante, que es la que les había mostrado el día de ayer, y hay tres archivos comprimidos. Uno es de actividades, el cual corresponde a las actividades de la guía del estudiante. A ver, por acá lo tengo. Ya está. Entonces son las actividades de la guía del estudiante, está repartido en los 7 módulos. Si nosotros accedemos a uno, vamos a ver las lecciones y el archivo correspondiente con las indicaciones. Sí, posterior a ello tenemos otro archivo de recursos, el cual tiene la información de la guía distribuida por módulos, ¿no? Y en material complementario les he colocado los PDFs en español para que no tengan ningún problema, dividido también en lecciones, ¿ok? Para que ya también los vayan revisando. Sí, de la misma forma también a través del aula virtual nosotros vamos a poder acceder a la grabación de las sesiones. Sí, ahora vamos a iniciar nuestra actividad del día de hoy. A ver. Jorge nos consulta si las actividades no las puedo subir en español. Ya, sí, tienes toda la razón. El examen de Outlook es en español, pero el material solo hay en inglés, no hay material en español. Así que, bueno, lo que yo les estoy compartiendo es tal cual el material oficial, ¿no? Por el momento no hay contenido en español del curso.
Entonces, el día de ayer nos habíamos quedado en algunas configuraciones generales que le podíamos realizar al Outlook, ¿no? Dentro de ellas teníamos la creación de una o varias firmas. ¿Alguien recuerda cómo se realizaba el procedimiento de creación de una firma? A ver, el procedimiento para creación de una firma que lo habíamos mencionado el día de ayer era a través de nuestras opciones generales, ¿no? Entonces nos teníamos que dirigir a la pestaña de archivo y en nuestra vista backstage dirigirnos a opciones, ¿no? Y dentro de las opciones del Outlook, dirigirnos a las opciones de correo electrónico. Entonces nos dirigíamos a las opciones de correo electrónico y la tercera opción del grupo de redactar mensajes era la de crear o modificar firma para los mensajes. Simplemente damos clic en el botón de firmas y nos iba a aparecer la ventana correspondiente con todas las firmas que teníamos creadas. Vamos a proceder a crear nuevamente nuestra firma. Le doy clic en nueva y nos iba a solicitar un nombre para nuestra firma, ¿no? Entonces acá voy a poner firma grupo 1 Outlook. Aceptar. Con esta acción ya tenemos creada nuestra firma, sin embargo no tenemos todavía contenido. En la parte inferior nosotros vamos a poder adicionar el contenido correspondiente a la firma. Entonces en este caso voy a colocar Javier Angulo Osorio. Instituto. Mm, ¿Qué más? Acá puedo poner mi dirección de correo electrónico. Entonces, los datos que estoy colocando en mi firma es, bueno, mi nombre completo, mi cargo, la institución a la cual pertenezco u organización, mi dirección de correo electrónico y el sitio web de mi organización. Entonces, con eso ya tengo los primeros datos, ¿no? Le doy clic en guardar y al momento que yo vaya a crear un nuevo correo electrónico, va a aparecer los datos correspondientes al pie del mensaje, ¿no?
Pero, ¿qué pasaría si yo le quiero dar a mi firma algo de formato? Entonces vamos a regresar a las opciones de la firma. Y si nos damos cuenta, tenemos algunas opciones de edición de texto, ¿no? Bastante similares a las que tiene el Word. Entonces, por acá, por ejemplo, quiero que mi texto se encuentre centrado. Entonces me iría a las opciones de alineación, ¿no? Yo puedo hacer mi alineación hacia la izquierda, hacia la derecha o centrada. Entonces le doy centrado. ¿Qué otras opciones puedo hacer? Quizás modificar el tipo de fuente. Al tipo de fuente nos referimos al tipo de letra. Entonces le voy a colocar un Arial Rounded y quizás hacerlo un poquito más grande, ponerle a tamaño 14. Podría ponerle un poquito de negrita a la organización a la cual pertenezco y cursiva al cargo. Y ya está. ¿Qué otras acciones podemos hacer? Asignarle un color específico. De repente al texto Universidad Católica de Santa María le voy a asignar el color verde, ¿no? Para que tenga mayor vistosidad. Y listo. Ahora, tengo dos líneas, una con el correo electrónico y otra con el nombre del sitio web que están con un subrayado azul. ¿Alguien me podría indicar qué significa ese subrayado azul? Correcto, Fernando Anthony, un hipervínculo, ¿no? ¿Y qué es un hipervínculo? Muy bien, Alison. Un hipervínculo es un enlace hacia algún otro recurso, ¿no? Que al hacer clic nos va a dirigir. En este caso se ha creado el hipervínculo de forma automática, ya que el texto ha sido detectado por el Outlook como una dirección de correo electrónico. Entonces le está agregando un hipervínculo con la propiedad tipo mail to, para que cuando se haga clic pueda crearse un nuevo mensaje de correo electrónico, ¿no? En la construcción del cuerpo del mensaje del correo electrónico vamos a ver cómo también se crean de forma manual estos hipervínculos para tanto correo electrónico, teléfono o hacia un sitio web. Entonces ya, estamos hasta acá, le doy a aceptar. Me voy a la construcción del correo electrónico y ya va a estar con las propiedades heredadas. Ahora, ¿qué otras acciones podemos adicionar a nuestra firma? Si nos damos cuenta, tenemos la opción de tarjeta de presentación. Habíamos dicho que nuestro Outlook hacía la gestión de nuestros contactos. Estos contactos son almacenados en pequeños archivos que pueden ser los con extensión VCF, que son aquellos con formato Virtual Card. Este es un estándar
para el almacenamiento de contactos. Es muy utilizado sobre todo en los celulares. Por ejemplo, cuando nosotros pasamos un contacto por WhatsApp o hacemos un respaldo de nuestro directorio de contactos, se guardan en esta extensión. Entonces, algo muy similar ocurre en el Outlook. Si yo quiero adjuntar a mi firma mi contacto personal, podría adicionarlo a través de tarjeta de presentación. Entonces, por ejemplo, le doy doble clic y conjunto a mi firma va a ir la tarjeta de presentación. ¿Ok? Ya está. Ahora, ¿qué otras configuraciones podemos agregar a nuestra firma? Podemos asignar la firma a qué cuenta de correo electrónico quiero que vaya, ¿no? Si yo estoy gestionando múltiples buzones, estos puede ser que estén dirigidos a diferentes organizaciones, ¿no? Entonces, si yo quiero crear una firma predeterminada para un buzón específico, puedo hacer su asignación respectiva, ¿no? En este caso es algo correspondiente a la universidad, entonces voy a asignar el correo electrónico de la universidad. Y acá tengo dos opciones, una para mensajes nuevos y otro para respuestas o reenvíos. Yo puedo hacer la asignación de firmas para cada mensaje nuevo que cree o para cada nueva respuesta o reenvío de mensaje que yo realice. Basta con que yo seleccione alguna de mis firmas para que se asigne dicha opción. ¿Sí? Ahora, ¿qué otras acciones podemos nosotros realizar sobre nuestras firmas? Algo bastante común es que nuestra firma no esté en texto, ¿no? Esté como una imagen. Entonces, ¿cómo nosotros logramos esta acción? Vamos a crear una nueva firma. Voy a poner firma imagen. Ya está. Y en el cuerpo del mensaje lo único que tengo que hacer es dirigirme a la penúltima opción, la cual va a heredar una imagen de algún lugar de mi computadora. Por ejemplo, acá tengo una firma en imagen. Eh, tu, tu, tu. Ya está. Esta. Entonces acá ya tengo una firma de imagen. Simplemente, si es necesario, la redimensiono. Si no, la dejo tal cual. Y le doy clic en guardar. Entonces, esta ya la asigné a JAngulo. Y esta se la voy a asignar a UCSM 2020. Listo. Entonces, cuando vaya a hacer la construcción de mi correo electrónico, voy a poder utilizar alguna de ellas. Ahora, si yo quiero hacer una asignación manual de mi firma, basta con que yo seleccione qué firma quiero utilizar. Si bien de forma predeterminada va a adicionarse la de la Universidad Católica de Santa María, yo puedo seleccionar con qué firma trabajar. Esto es a través de la pestaña mensaje, lo que incluir, opción de firma. Y ahí me van a aparecer todas mis firmas creadas. Entonces, si yo hago clic en la firma de la imagen, va a cambiar mi texto hacia mi firma de imagen. Si yo selecciono nuevamente mi firma grupo 1, me va a dar mi firma en texto, ¿no? Y hay una particularidad. Recuerdan que les estaba conversando de la extensión Virtual Card. Si nos damos cuenta, al yo haber agregado una tarjeta de presentación en la parte inferior de mi firma, automáticamente se está añadiendo un archivo adjunto con los datos de la persona con la extensión VCF. ¿Sí?
¿Alguna pregunta respecto a la gestión de firmas? Sí, claro, Brigitte. A ver, para hacer la inserción de una firma tipo imagen, nos dirigimos a nuestras opciones de firma, que es a través de archivo, opciones, y en correo nos vamos a firmas. Ya está. Entonces voy a crear una nueva firma, y acá le voy a poner firma con imagen. Entonces, en el cuerpo de mi firma, lo único que tengo que hacer es dirigirme a la penúltima opción. De esta forma me va a aparecer un explorador de archivos, donde simplemente tengo que seleccionar mi imagen y la inserto. Y con eso le doy guardar y ya se quedó almacenada mi firma. Como el Outlook es un gestor empresarial que es utilizado dentro de todo de forma local, esta firma no está en mi servidor, en la nube, ¿no? Se encuentra almacenada en mi computadora. Entonces, cada vez que yo haga mi envío de correo electrónico con mi firma como imagen, lo va a retirar, lo va a obtener de mi computadora y lo va a enviar conjunto al correo electrónico. ¿Cuál es la única restricción para esto? Que la ubicación de nuestra imagen esté donde nosotros hemos determinado al momento de crear la firma. ¿Qué pasaría si yo muevo esa carpetita donde está almacenada mi imagen? Ya no va a poder jalar dicha imagen y por consiguiente no va a poder visualizarse la firma. ¿Ok? Listo. Entonces ahora pasamos a las opciones de modificación de fuente por defecto de los mensajes. Nosotros podemos hacer algún tipo de edición para la visualización de nuestros correos electrónicos por parte de nuestros destinatarios, donde nosotros hacemos esto. También en la pestaña archivo, opciones y en las opciones de correo electrónico nos dirigimos a la cuarta opción, la de uso de diseños de fondo para el cambio de fuente, estilos, colores y fondos predeterminados. Ok, dándole una vez clic, nos va a dirigir a la misma ventana, la de firmas y plantillas, si se dan cuenta. Solo que esta opción de firmas y plantillas tenía dos pestañas en la parte superior. Una de la firma del correo electrónico y la otra de diseño de fondo personal. Dentro de diseño de fondo personal vamos a encontrar cuatro opciones. La del tema o diseño, la fuente para mensajes de correo nuevo, para mensajes de respuesta o reenviados, o la redacción y mensajes de texto sin formato. En un momentito vamos a ver los tipos de formatos que tiene un correo electrónico, ¿ya? Básicamente son tres: el HTML, el texto enriquecido y el texto sin formato.
Sí, dependiendo de la configuración que nosotros definamos en nuestro Outlook, vamos a obtener algunas características y otras no. Por el momento estamos con el que posee la mayor cantidad de características, pues el HTML. Entonces, con esta acción puedo elegir algún tema. Si le doy clic a temas, voy a poder visualizar que existe, al igual que en los demás paquetes del Office, distintos temas ya definidos por en este caso el Outlook, para la adición de diferentes estilos a mi tipo de fuente, al fondo que va a tener mis mensajes, al tamaño de la fuente de cada uno de mis títulos, etc. ¿Sí? Basta con que yo seleccione uno de ellos para que se aplique dicha configuración a mis correos electrónicos. Por ejemplo, si yo selecciono atardecer y le doy a aceptar. Esta es pregunta de examen, ¿no? A veces viene, asigne a sus configuraciones de correo electrónico un determinado tema. Entonces nosotros realizaríamos esta acción. Le doy a aceptar. Y al momento de hacer la creación de mi nuevo correo electrónico, vemos que han sido heredados en el cuerpo todos los estilos del tema. ¿Sí? ¿Qué otras opciones tenemos de personalización? Cuando nosotros usamos un tema, las opciones de mensajes de correo nuevos y mensajes de respuesta o reenviados se van a deshabilitar, ¿no? Porque son las que están utilizando el tema. Si yo utilizo el tema por defecto, que es el sin tema, voy a poder hacer alguna edición respecto a ellos. Hay que tener esa consideración siempre. Entonces, si yo quiero definir los estilos de forma manual, no hago la selección de ningún tema y me voy al botón de fuente de mensajes de correo nuevo. Y me va a aparecer esta ventana, que es bastante similar a muchas de las opciones que nosotros tenemos normalmente en el Word, donde definimos el tipo de fuente que se va a utilizar de forma predeterminada. En este caso tengo Cambria. Pero si por ejemplo yo quiero que se use la Comic Sans en negrita y en tamaño 16, puedo hacer. También escoger el tipo de color de fuente. Si quiero que por ejemplo toda mi reacción sea en color verde, lo asigno y le doy a aceptar. Entonces, para mis mensajes de correo que yo voy a redactar, va a tener este formato, ¿no? Que es el tipo de fuente Comic Sans, tamaño 16 y en color verde. Y si yo quiero definir un formato distinto para aquellos correos que estoy respondiendo o reenviando, me voy a fuente y procedo a definirlos. En este caso, por ejemplo, quiero un Algerian en cursiva y en tamaño 16 también, en color azul. Le doy a aceptar. Entonces, al momento que yo me voy a redactar, voy a poner la... Este es, listo. Y de esta forma he asignado un estilo o un conjunto de formatos determinado a mi construcción de mensajes de correo electrónico o cuando yo vaya a dar una respuesta. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era mi otra opción? Mi otra opción que tenía en la edición de estilos y formatos era la de redactar y leer mensajes de texto sin formato.
Bueno, les voy comentando. Existen un tipo de mensajería que es la de texto sin formato. Esta es utilizada por clientes de correo electrónico donde no permiten ningún tipo de archivo multimedia, sino lo único que se manda son los caracteres. ¿Ok? Este es el tipo de mensajería más antigua, donde solo nos permitían, no nos permitía enviar ningún tipo de contenido multimedia. Entonces, cuando se envían estos caracteres, nosotros como gestor de los correos electrónicos podemos definir algún tipo de fuente o tamaño para la visualización o envío de ellos. Sí, pero esto simplemente es cuestión de apariencias. Esto no va con el correo electrónico. Entonces, si le doy en fuente, selecciono, por ejemplo, la Cambria negrita 11. Todos los correos que me manden con texto sin formato y yo los abra en mi Outlook, los voy a visualizar en este formato. ¿Sí? ¿Alguna pregunta respecto a la aplicación de estilos y formatos a mensajes de correo electrónico en redacción o salientes? Ok, entonces con eso damos por concluido nuestro módulo número 1 de Outlook. Pasamos a nuestro módulo número 2. Nuestro módulo número 2 de composición y gestión de mensajes de correo electrónico. Ya está. Entonces, el primer procedimiento que vamos a ver para que también puedan ver sus actividades es la de importación de elementos. Nosotros podemos hacer la importación y exportación de nuestros elementos del Outlook con el fin de crear una copia de seguridad o quizás replicarlos en algún otro dispositivo. Hay que tener en cuenta que este gestor empresarial es utilizado de forma local. Entonces, ¿cómo podemos sacar como que una copia de seguridad de todos mis elementos? Eso también es pregunta de examen. Si nos dirigimos a la pestaña Archivo y posterior a eso en nuestra vista Backstage a la opción de Abrir y Exportar, vamos a ver como tercera opción la de importar o exportar archivos y opciones de configuración.
Entonces, al hacerle un clic, nos va a salir el asistente de importación y exportación, donde tenemos que seleccionar qué acción tenemos que realizar. Si queremos exportar un archivo, una fuente RSS o un archivo OPML, o hacer la importación de un archivo o de la misma forma un RSS o un archivo de iCalendar o un archivo vCard. Acá concerniente al curso vamos a trabajar con los iCalendars y los vCards. Los vCards habíamos ya comentado, ¿no? Que eran la extensión utilizada de forma estándar para el almacenamiento de nuestros contactos, ¿no? Y lo mismo sucede con los archivos iCalendar. Los iCalendar y los vCalendar son los archivos que se crean de forma estándar para la creación de actividades de un calendario. Sí, los iCalendar son los utilizados por iOS, los vCalendar por los Android y muchos programas. Entonces, acá lo que primero vamos a hacer es una exportación de todo nuestro archivo. Entonces le voy a dar una exportar a un archivo, le doy siguiente y voy a tener dos opciones. Una de exportar mi archivo en formato de PST, que es la extensión utilizada de forma predeterminada por el Outlook para el almacenamiento de archivos. Siempre que veamos una extensión .pst es que hay información guardada del Outlook o en valores separados por comas. Si alguien ha llevado el curso de Excel, ya debe estar familiarizado con este concepto, ¿no? Este tipo de extensión es la CSV, en la cual hace el almacenamiento de toda la información dividida en algún tipo de delimitador, ¿no? En este caso, en comas. Sí, es cuando nosotros hacemos la exportación en este formato, eh, cuando hacemos la exportación en este formato, podemos visualizarlo en cualquier editor de hojas de cálculo. Vamos a ver con las dos opciones. Entonces, primero vamos con la de archivo de datos.psp. Le doy siguiente y me va a decir qué carpetas quiero exportar o si quiero exportar toda una bandeja, un buzón. Entonces, yo en este caso quiero exportar todo mi buzón y quiero que se incluyan subcarpetas. Le doy siguiente y me va a decir en qué ubicación quiero que se almacenen. Digamos que quiero que se almacene en mi carpeta de documentos. Entonces, acá le pondría back 0608-2020. Aceptar y finalizar. Al hacer esta acción me va a salir una ventanita en la cual si quiero adicionar alguna contraseña con el fin de respaldar mi información, ya que hay que recordar que acá estoy pasando toda la información de mi buzón. En este caso no voy a poner ninguna contraseña, le doy a aceptar y espero a que se complete el procedimiento. Ya está nuestro procedimiento y por ende lo que deberíamos obtener, como bien puedo visualizar acá, es mi archivo con extensión .pst, el cual va a tener toda la información de mi buzón, en este caso ucsm2020@outlook.com. Los archivos con extensión .pst únicamente son, solamente se pueden acceder mediante gestores de correo electrónico, ¿no? Mediante el Outlook o quizás alguno que hay en el mercado. Ahora, si yo hago mi exportación de texto por comas, voy a repetir el procedimiento. Hay valores separados por comas. Sí, importación. Exportar un archivo. Ya estamos. Acá puedo seleccionar qué elemento quiero exportar. En este caso, de repente yo quiero que se exporten mis contactos. Entonces, voy a hacer la exportación de mis contactos.
para que los podamos visualizar. Escojo la ruta, en este caso también va a ser documentos, voy a poner contactos back. Le doy siguiente y le doy finalizar. Ya está. Y con esta acción ya tengo creado mi archivo .csv. ¿Qué es lo que les comenté? El Excel lo va a detectar para la visualización. Y si se dan cuenta, acá tengo todos mis contactos. ¿Sí? ¿Y cómo están construidos estos? Por valores separados por coma. No ya para yo realizarle un posterior tratamiento. Quizás quiero hacer una subida masiva posterior, o si quiero llevarlo a mi cuenta de Google para que esté asociado a mis correos o a mi cuenta de Apple para hacer una subida masiva de contactos. Entonces es bastante provechosa la opción de exportación. El proceso de importación es similar. Si yo le doy archivo, abrir y exportar, importar o exportar, lo único que tendría que hacer es, en vez de seleccionar la opción de exportar, hacer clic en la de importar, en la cual me va a pedir si mi archivo de importación es un PST o un no de valores separados por comas. Simplemente tengo que seleccionar mi archivo y acá voy a tener tres opciones. Una de reemplazar duplicados con los elementos importados, permitir la creación de elementos duplicados o no importar elementos duplicados, ¿no? Esto dependiendo si dentro de la información que yo estoy importando hay algún tipo de similitud con los elementos que yo ya tengo en mi Outlook. ¿Sí? ¿Alguna pregunta respecto al proceso de importación y exportación de elementos del Outlook? Ok, entonces seguimos. Ahora sí pasamos a ver meramente correo electrónico. Habíamos comentado que existían tres tipos de formato, ¿no? El HTML, el texto enriquecido o el texto sin formato. El formato HTML es el más utilizado en la actualidad, ya que nosotros podemos aplicar múltiples tipos de elementos, tanto de formatos, estilos y elementos multimedia. A través de este formato nosotros podemos aplicar algún fondo, un hipervínculo, hacer uso de temas, etcétera. Pero hay que tener en cuenta que cuando nosotros utilizamos este tipo de formato, el peso del mensaje va a ser mayor, ya que podemos adicionar diferentes tipos de configuraciones, ¿no? En la actualidad no hay mucha restricción, ya que ha mejorado mucho los temas de conectividad, ¿no? Un ejemplo de nuestros mensajes de correo electrónico en HTML sería, por ejemplo, el que nos mandan los bancos, ¿no? Cuando nos mandan nuestro estado de cuenta a fin de mes, vemos que su construcción del mensaje está hecho por muchas imágenes. Esto solamente es posible mediante este tipo de formato. Posterior a eso tenemos el formato de texto enriquecido. El formato de texto enriquecido nos va a permitir hacer
algún tipo de aplicación de formatos y estilos, como pueden ser algunas viñetas, la alineación de los textos, quizás la edición de algún tipo de elemento. Como consideración, este tiene menos peso que el formato en HTML, ya que no se puede hacer mucha personalización. Y además, solo puede ser leído por el Outlook o por programas de mensajería similares, ¿no? Este formato es llamado también RTF. ¿Qué similitud se podría establecer? Es que, por ejemplo, en HTML se puede hacer construcción de mensajes como si estuviéramos en un Word, ¿no? Meto imágenes, formatos, estilos, colores. En cambio, en texto enriquecido es más como un WordPad, ¿no? Que tiene algunas opciones más recortadas. Y la tercera opción es la de texto sin formato, donde el texto enviado no va a tener ningún tipo de elemento de formato, ni negrita, ni cursiva, ni tipo de fuente, ni nada. Tampoco se puede adicionar ninguna imagen de forma directa. Tendría que ser a través de un enlace o a través de un archivo adjunto. Es el formato menos atractivo, pero el más compatible con todo tipo de gestor de correo electrónico. Todos tienen sus pros y sus contras, ¿no? Por ejemplo, si yo me encuentro en un lugar donde hay poca conectividad, como por ejemplo nuevamente el ejemplo de la mina, posiblemente la organización utilice texto sin formato, ya que lo que quieren es la optimización de tiempos de descarga de dichos mensajes o la posibilidad del envío rápido y tener la información eh, ocupando la menor cantidad de espacio. Entonces, si por ejemplo nosotros nos encontramos en una zona urbana, quizá lo mejor sería el formato HTML o texto enriquecido. Sí, todo depende de la situación. Aparte que el texto sin formato puede ser accedido desde dispositivos bastante antiguos, ¿no? Si yo, por ejemplo, hoy tengo un BlackBerry antiguazo, posiblemente un mensaje de correo electrónico a través del formato HTML no pueda ser visualizado correctamente. En cambio, un texto sin formato no va a tener ningún tipo de problemas. ¿Ok? Entonces, estos son nuestros tres tipos de formato. Esta también es una posible pregunta de examen. Defina su gestor de correo electrónico en un tipo de formato determinado. Entonces, si nos preguntaran eso, nosotros ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que irnos a nuestras opciones generales, ¿no? Porque formatos, opciones generales, no es aplicado de forma individual. Entonces me voy a mi pestaña de archivo, en mi vista backstage opciones y dentro de opciones a correo electrónico. Y en correo electrónico, en redactar mensajes, me voy a redactar mensajes en este formato. Y acá es donde yo voy a definir el tipo de formato que van a tener mis mensajes de correo electrónico. Esto, al momento de hacer mi construcción de correo electrónico, lo puedo modificar. Pero para que sea de forma predeterminada, lo voy a tener que realizar desde esta área. Sí, de forma predeterminada es el HTML. Sin embargo, si yo quiero cambiar a texto enriquecido, simplemente le doy clic, aceptar y con eso ya cambié mi acción. Entonces, cuando yo me vaya a mi construcción de correo electrónico, voy a poder visualizar en la parte superior, en la barra de título, el tipo de formato que estoy utilizando para la redacción de este determinado mensaje o que está definido de forma determinada, ¿no? En este caso, texto enriquecido. ¿Sí? Donde yo podría definir otros tipos de formato de texto a través de mi pestaña formato de texto. Y ahí voy a tener un bloque de formato en el cual yo voy a poder definir para este determinado mensaje el tipo de formato que voy a utilizar, si va a ser el HTML sin formato o enriquecido. Pero haciéndolo desde la vista de creación de nuevo mensaje de correo, solo lo aplico de forma determinada para este mensaje.
Si quiero que sea de forma predeterminada, tendría que irme a las opciones generales del Outlook. ¿Sí? ¿Alguna pregunta respecto a ello? Ok, entonces seguimos. Sí, sí se está entendiendo todo lo que estamos visualizando. Si tienen, como les comento, si tienen alguna duda, yo sé que son em, contenidos y ubicaciones algo nuevas para nosotros, entonces siéntanse libres de hacer cualquier consulta. ¿Ok? Vamos a ver a la parte de construcción de nuestro primer mensaje de correo electrónico a través del Outlook. ¿Cómo nosotros realizamos esto? Basta con que nos ubiquemos dentro de nuestro módulo de correo electrónico y nos encontremos también en nuestra pestaña de inicio y vamos a ver nuestro bloque de nuevo. Y acá vamos a tener nuestra opción de nuevo correo electrónico. Si yo quiero usar algún atajo de teclado, con control U voy a poder hacer la apertura de mi ventana de nuevo mensaje de correo electrónico. Entonces le doy clic en nuevo correo electrónico y me va a abrir mi ventanita para la construcción respectiva. La cual es bastante similar, si nos damos cuenta, a las que tenemos en nuestras interfaces web, ¿no? Donde hay algunos ítems necesarios que tenemos que llenar. Primeramente el remitente. Si yo tengo solo una cuenta asociada, no me va a permitir el cambio, ¿no? Pero si yo tengo múltiples buzones asociados a mi correo electrónico, a mi Outlook, simplemente haciendo clic en D voy a poder seleccionar desde qué cuenta de correo electrónico quiero hacer el envío de mi mensaje de correo. Si quiero hacerlo en mi caso desde uccm2020@outlook.com o desde jangulo@uccm.edu.p. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, selecciono Jangulo. Ya está. Posterior a eso, tengo que seleccionar mi opción de destinatario, ¿no? En destinatario tengo que insertar todas las direcciones de correo electrónico a las cuales les voy a mandar un mensaje. Entonces, digamos que yo le quiero enviar un correo a, a Brigitte. Entonces, en su caso, su dirección de correo electrónico es esta. Entonces procedo a llenarla y listo. Después me aparece un botón de CC o de CC y con un campo. ¿Alguien sabe a qué corresponde el CC o el CCO? ¿Alguien sabe qué significa? A ver, si yo le doy clic a la opción de CC y CCO, me va a ocurrir lo mismo que si hago la opción de para.
Muy bien, Álvaro, efectivamente, con copia y con copia oculta. Entonces, el CC significa que este mensaje no tiene como propósito una comunicación directa con este participante que yo vaya a llenar. Sin embargo, sí es necesario que se encuentre informado. Esto es bastante utilizado en las organizaciones donde hay ciertos tipos de jerarquías establecidas, ¿no? De repente yo me voy a dirigir a la mesa de partes de una organización, entonces me dirigiría a él directamente en el para, pero quiero que sea con copia hacia la oficina de administración. Entonces pondría la dirección de correo electrónico correspondiente. Y el CCO con copia oculta es que queremos que se envíe una copia de este mensaje, pero los destinatarios iniciales no quiero que se encuentren informados respecto a ello. Sí, entonces para eso serviría el CC y el CCO. ¿Qué otras acciones nosotros tenemos al hacer clic en para o en CC? Nos abre esta ventana, ¿no? Donde yo voy a poder encontrar todos mis contactos almacenados en el módulo de contactos del Outlook, ¿no? Habíamos dicho que hay cierta dependencia entre cada uno de los módulos de nuestro gestor empresarial, ¿no? Entonces acá ya vemos un ejemplo. Si yo me doy cuenta en libreta de direcciones, bueno, primeramente puedo hacer mi búsqueda por nombre o por otras columnas ahí en la parte superior, o si quiero utilizar alguna libreta de direcciones, ¿no? Dependiendo los buzones que yo tenga configurados, voy a tener diferentes libretas de direcciones. Y acá hay una particularidad bastante interesante. Yo en mi buzón de ucsm2020@outlook.com solamente tengo contactos y offline global address list. Eh, Cuando nosotros hablamos de contactos, eso lo vamos a ver en más a detalle en el módulo de contactos, pero ya lo podemos ir tratando, es que se crean generalmente dos listas de contactos. Una, la de forma predeterminada de mi gestor empresarial y otra global, que es la que posee como contactos generales para toda mi organización. Recordemos que esta es una empresa, es una herramienta de gestión empresarial, entonces yo puedo crear o yo puedo utilizar recursos que estén asignados para mi organización. Entonces, acá en UCSM 2020, bueno, no forma parte de ninguna organización, entonces no voy a tener ninguna lista global. Pero, ¿qué pasa con ucsm.edu.p? Es una organización. Entonces, si bien yo voy a tener mis contactos creados para este buzón, que los tengo de forma local, voy a también poder visualizar todos aquellos contactos que estén de forma global en mi organización. ¿Cómo así? Si yo, por ejemplo, hago clic en lista global de direcciones, voy a poder obtener, a ver que esto se amplíe un poquito, ya está. Todos los contactos que yo tengo dentro del dominio ucsm.edu.p. Entonces, acá yo voy a encontrar todos los estudiantes de la Cato, todo el personal administrativo, todos nuestros profes, todos los que se encuentran dentro del dominio ucsm.edu.p para que yo me pueda comunicar con ellos. Así como que información relacionada que el gestor de redes de la Católica haya dejado que yo pueda acceder. Entonces, ¿qué información podría yo obtener desde acá? Esto para el caso de una organización. El nombre de la persona, el puesto que tiene, en este caso yo tengo estudiantes. Acá nos damos cuenta que, bueno, como teléfono de trabajo ellos han puesto el número de DNI, la ubicación, han puesto el número de matrícula de cada uno de nosotros. Como departamento, la escuela de profesional a la cual pertenece la persona, la dirección de correo electrónico y su alias. Entonces acá yo podría conocer algunos datos de la persona.
Entonces, por ejemplo, acá con el caso de Álvaro. Yo busco acá a Reyes Villalobos. Tu, tu, tu. Revista. Tu, tu, tu. Uy, se está colgando. O la cantidad. Ah, ya. Entonces Álvaro Alonso. Puedo ver que de forma global, Álvaro está almacenado en la lista global de direcciones de la Universidad Católica de Santa María como estudiante con su número de DNI, con su código de matrícula, perteneciente a la Escuela Profesional de Medicina Humana y con la dirección de correo electrónico 71231723@ucsm.edu.p. Entonces yo puedo hacer una comunicación con él. Entonces, si bien para el correo electrónico de Brigitte yo lo puse de forma manual, para el caso de Álvaro yo lo puedo obtener desde la libreta de direcciones de forma global. Entonces, para agregar a Álvaro como copia para el mensaje, simplemente tendría que tenerlo seleccionado y le doy en CC. Y con eso ya jalé sus datos. Le doy a aceptar y listo. Ahora, una cosita particular es que, por ejemplo, como el Teams está integrado al Outlook porque todo forma parte de la infraestructura de Microsoft, voy a ver que hay acá unos indicadores circulares de color rojo, los cuales me están indicando que actualmente no se encuentran disponibles. Cosa similar de lo que estoy viendo yo ahorita en el Teams. Entonces, acá podemos ver una muestra de que todo se encuentra en una misma infraestructura y eso es bastante bueno para obtener cierta información. Entonces, esto voy a poner ejemplo de correo electrónico. Y acá puedo ya llenar el cuerpo de mi mensaje, ¿no? Hola, este es un ejemplo de correo. Chévere. Entonces, acá le voy a poner HTML y ya está. Y una vez que he culminado de llenar todo mi correo electrónico, bastaría con que yo dé clic en enviar. Y con esta acción ya envié mi primer correo electrónico. En este caso a Brigitte con copia hacia Álvaro. Ahora, una particularidad que nosotros tenemos al enviar correos electrónicos es que si nosotros no colocamos un asunto, nos va a dar una advertencia el Outlook, ¿no? Donde no decir que si deseamos en serio enviar un mensaje sin asunto, ya que el asunto nos va a ayudar a que el destinatario tenga cierta, eh, le pueda dar cierto interés a nuestro mensaje de correo electrónico. Entonces siempre el Outlook nos da dicha advertencia. ¿Sí? Esta puede ser obviada o quizás nosotros nos hemos olvidado de colocar el asunto, entonces le damos clic en no enviar y colocamos el asunto respectivo. ¿Sí? ¿Alguna consulta respecto a nuestro primer envío de correo electrónico? Ok, entonces, algunas opciones adicionales que podemos enviar en nuestro correo electrónico.
para darle una miradita rápida, es que cuando nosotros, digamos que yo tengo acá mi construcción de correo electrónico, ¿no? Si bien yo he definido de forma predeterminada algunos estilos y formatos, yo puedo modificarlos ellos, ¿no? Basta con que yo seleccione mi párrafo y en la pestañita de mensaje, en mi bloque de texto básico, vamos a ver que tenemos algunos comandos bastante similares a los que tendríamos en el Word, ¿no? Donde podemos definir el tipo de fuente que se va a utilizar, el tamaño de la fuente, si quiero hacer uso de viñetas o numeración, si quiero hacer un borrado del formato, si quiero adicionar las opciones de negrita, cursiva, subrayado, quizás darle un resaltado, cambiar el color de la fuente, cambiar la alineación de mi texto o aplicar algún tipo de sangría, ¿no? Tengo la posibilidad de añadir todo ello. Sí, todo esto dependiendo del formato del mensaje que yo haya escogido. Si yo, por ejemplo, cambio a texto sin formato, me va a decir que, bueno, sal del comprobador de compatibilidad de las funcionalidades que yo haya adicionado a mi mensaje de correo electrónico, le doy continuar. Y me doy cuenta que ha perdido todo tipo de formato, ¿no? Simplemente estoy visualizándolo como yo había definido en mis opciones generales, más no estoy pudiendo obtener todos los formatos que yo había definido, como el tipo de letra o el color de fuente. Si yo posterior a eso lo cambio a HTML, nuevamente voy a poder hacer algún tipo de edición sobre esto. ¿Sí? Si yo escojo texto enriquecido, de la misma forma va a cambiar algunas opciones. Entonces depende mucho el formato que nosotros escojamos para nuestro correo electrónico. Algunas opciones adicionales que podemos insertar dentro de nuestro mensaje de correo electrónico se encuentran a través de la pestaña insertar. Sí, podemos hacer la inserción de una tabla similar a lo que tenemos en el Word, quizás la inserción de alguna imagen, alguna forma, algún icono, en este caso un modelo 3D, un Smart Art, un gráfico, un vínculo, un marcador, un cuadro de texto, un WordArt, etcétera. Si nos damos cuenta, el abanico de posibilidades es bastante amplio y es bastante similar a lo que nosotros hemos trabajado ya en el Word, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué restricciones nosotros tenemos? Que, por ejemplo, si yo hago la edición de un Smart Art es un tipo de elemento que solo es utilizado por Microsoft, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo lo envíe por correo electrónico? Este se va a convertir en una imagen. Entonces, mi contacto lo va a recibir como una imagen, no lo va a recibir como un elemento de tipo SmartArt. A menos que tenga esa persona también Outlook. Entonces, el Outlook va a hacer la detección de este elemento para decir, ah, sí, este es un SmartArt. Entonces, ahí sí tendríamos que tener cuidado en el envío de diferentes elementos dentro del cuerpo de nuestro correo electrónico. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, eh, para que puedan ya ir revisando un poco el material o preguntas tipo que van a venir en el examen de certificación, les voy a compartir este link de YouTube donde se muestra el solucionario de preguntas tipo. No necesariamente es el examen, ¿ok? Pero son las preguntas tipo que nos podrían venir en nuestra evaluación, ¿ok? Entonces, para que lo consideren y puedan irlo revisando. ¿Sí? Ya está todo el material
en el aula virtual para que también le den una chequeada y podamos ir preparándonos para dicha evaluación. Si no tenemos ninguna consulta adicional, eso sería todo por el día de hoy. El día de mañana, algunas personas me han escrito, el día de mañana no hay clases, nuestras sesiones de clases son de lunes a viernes. Sí. Bueno, eso sería todo. Espero que pasen un excelente fin de semana. Nos vemos el día lunes. Cuídense.